Bueno, suele ser bastante conocido, yo creo, ¿no? Si habéis prestado atención a lo que se ha leído, esto es algo que sucede, esto es histórico además, no es una parábola, es decir, es algo que sucedió realmente, y nos dice que si leéis todo el contexto, eso os lo dejo a vosotros, pero el capítulo 13 tiene como título Misión de los 12 espías. Y si os acordáis, si nos situamos un poco, esto sucede cuando Moisés, guiado por el Señor, saca a Israel, lo saca de Egipto y lo lleva al desierto. Está el pueblo allí y bueno, el Señor, conforme a lo que había dicho le había dicho a Moisés, yo os voy a llevar a la tierra prometida, y era lo que quería hacer. Entonces deciden mandar 12 espías, representando cada uno, por eso eran 12, a las tribus, que eran 12 tribus de Israel, que eran los descendientes de cada uno de los hijos de Jacob, o de Israel, como lo queramos llamar. Y entonces estos espías entran en la tierra prometida, y entonces cuando vuelven y examinan allí todo lo que hay, se dan una vuelta por allí, pues nos cuenta la palabra que salvo dos, que fueron Josué y Caleb, Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, salvo esos dos, todos los demás nos dicen que, versículo 31, por ejemplo, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella, sus hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a su parecer como langosta, y así les parecíamos a ellos. Es decir, ellos van, reconocen la tierra, ven que hay ciudades fortificadas con grandes muros, ven que la gente de ahí, la normal, dicen, ya era alta. Dice, pero además de que la gente normal es bastante alta, comparada con nosotros, hay gigantes. A ver quién va a pelear contra esos gigantes. Y se asustaron y le dijeron a Moisés, no, esto, nosotros ahí no podemos entrar. Y lo curioso, hermanos, es que, y esta es la gran lección de este pasaje, lo curioso es que esto lo está diciendo un pueblo que no hacía mucho tiempo acababa de ver cómo un mar se abría y ellos pasaban por el medio del mar, pasaban en seco, como se suele decir, y cómo además ese mismo mar que se había abierto luego se cierra y se traga a todos los egipcios que venían detrás de ese pueblo. Y la verdad es que llama la atención y dice mucho de lo que es nuestra naturaleza humana, ¿no? Nosotros ayer, yo mismo reconozco que tuve un momento que estaba así un poco como
pero me vino de pronto y algo me dijo en mi interior, pero Dios es fiel. Nosotros podemos fallar, pero Dios no te puede fallar. ¿Os acordáis? Ayer hubo un momento que se puso una nube y quería, parece, romper a caer aguas. Algunos se preocuparon, pero el Señor me lo puso claro. Yo estoy en control. Yo soy el más poderoso de todos. No hay nadie que se pueda enfrentar a mí. ¿Lo creéis? Y hermanos, esta es la gran cuestión. Una cosa, porque estoy, espero que el Espíritu me ilumine para hablaros de este tema. Una cosa es lo que llaman por ahí la superfe, que es como si fueras una especie de Superman de la fe, que lo crees y dices ahora. Y yo creo que de eso, desgraciadamente, hay mucha parafernalia y mucha cosa falsa hoy andando por ahí. Y es inducir a la gente, además, yo personalmente creo que hay un peligro muy gordo en eso. Porque si habéis oído hablar también de la positividad, la negatividad, ese lenguaje es lo que suelen usar la gente fetichista, los agoreros, los adivinos, y tienes que ser positivo. Si en tu mente eres positivo, entonces te va a venir y al final vas a triunfar y vas a tener millones y casas y coches, que parece ser que para lo único que sirve esa fe. Pero hermanos, si esto realmente es así, primero yo os diría, por ejemplo, cuando Jesús está en Getsemaní, ¿era positivo? ¿O era negativo? Porque creo, si no recuerdo mal, que en uno de los versículos dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Vaya positividad, ¿no? Yo, hermanos, por eso tengo, y os lo digo como pastor, creo que me corresponde decirlo, tened mucho cuidado con todas estas filosofías que vienen la mayoría del Oriente, que, vuelvo a decir, es como si tu mente, si yo me centro en lo positivo, al final, vamos a ver, entonces el esfuerzo lo estás haciendo tú. Yo soy el que disciplino mi espíritu y me centro en lo positivo y al final eso se cumple. ¿Pero es eso lo que dice la Biblia? Primero, la Biblia es verdad, por eso quiero que veamos los matices y la diferencia. El Señor dice: cuando estés pidiendo algo, cree que te vendrá y al final vendrá. Pero dice: cuando estés pidiendo algo, primera cosa. No te dice: tú céntrate en que eso va a ocurrir y al final te ocurrirá. No, eso es algo que estás haciendo tú. ¿Me entendéis? ¿Me explico bien? Porque este tema me interesa que quede claro. Y además, que creas qué es lo que tienes que creer. Si tú estás pidiendo, ¿a quién se lo pides? Evidentemente se lo estás pidiendo a Dios, ¿no? Luego, hay algo previo que tú tienes que tener de creer, y es creer en ese Dios al que le pide.
Entonces todo arranca de si tú crees de verdad en ese Dios o no. Pero claro, muchas veces nosotros decimos que creemos. Y por eso Dios a veces nos pone pruebas, para que nos demos cuenta de hasta qué punto creemos o no creemos. ¿Qué le pasa a Israel cuando está en el desierto? En otro sitio nos dice que el Señor le había puesto 10 pruebas, la última es la de los espías, y que en ninguna de ellas había tomado la actitud adecuada. Además, aquí creo que hay un versículo, a ver si lo encuentro. Dice: en los dos últimos dice: si el Señor se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra el Señor, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está el Señor. No los temáis. Y si seguís leyendo luego todo el contexto, veréis que el Señor, creo que es a Moisés, si no recuerdo mal, le dice: apártate porque voy a consumir a este pueblo, porque este pueblo realmente no cree en mí. Entonces, hermanos, ¿de qué se trata realmente? Cuando Dios saca al pueblo de Egipto, el pueblo está viendo maravillas de Dios. Pero es curioso, todas esas maravillas que estás viendo parece que no sirven, no son suficientes como para que la gente descanse de Dios, crea que Dios, aunque lo que te rodee sea más poderoso. Una de las cosas que yo creo que, por lo menos en lo que yo he visto, evidentemente estoy generalizando y eso siempre se corre riesgo, pero una de las cosas que ha traído el COVID es que el COVID ha puesto nervioso a mucha gente y ha hecho estragos. Ha habido, yo conozco casos, no voy a dar nombre, pero de gente auténticamente atemorizada, de casi no querer ni tocar nada, ni salir a la calle, ni nada. O sea, con un pánico, prácticamente. Bueno, yo no sé cómo tú ves eso. Que me lo digas de la gente del mundo, pues tiene hasta su lógica. Porque además, más de uno dirá: si me voy para el otro barrio, en las condiciones que estoy y en las condiciones que está mi vida, ¿a dónde me voy a ir? Pero que gente de iglesia, que además se supone, y sobre todo, digo yo, estas iglesias que predican tanto la superfe, ¿qué le dice el Señor a los discípulos cuando están en la barca? ¿Os acordáis que están en la barca y viene una tormenta? Y por cierto, era gente experimentada, gente de mar, gente que eran pescadores. Y viene la tormenta y la barca se empieza a mover. Señor, que perecemos. ¿Y qué les dice el Señor? Ay, perdona, es que me había quedado dormido, tal, no sé qué. Es verdad, tenéis razón. Aquí hay que ponerse nervioso y empezar a hacer cosas por ahí en la barca, que además, según qué situaciones, puede ser hasta cómico.
porque ya me dirás, en una barca no sé qué vas a hacer, achicar agua como mucho, pero hay poco terreno donde moverte y pocas... Entonces, ¿qué vas a hacer? Pero el Señor le dice, hombres de poca fe, hombres de poca fe. Es decir, Dios les está guiando a esos discípulos a que tienen que entrar en una nueva etapa de su vida. Y digo esto además porque yo creo, hermanos, que a nosotros como Iglesia Dios nos está llamando seriamente. Últimamente estoy viendo que están pasando muchas cosas. Lo de ayer para mí por lo menos personalmente fue una señal. Y yo creo que Dios quiere usarnos. Y de verdad, por eso además he querido, el Señor me lo puso ayer, daros las gracias de verdad, de corazón, felicitaros. Yo sinceramente hubo un momento que con todo lo que tenía en la cabeza y todo lo que había que hacer en tan poco tiempo, digo, no sé si lo vamos a lograr. Y salió todo, incluso hasta con inconvenientes que vinieron, salió todo estupendo. Yo creo que no pudo salir mejor. Llegamos, nos pusimos en el sitio, la gente salió contenta, la gente salió bendecida, la pareja salió feliz. Nosotros nos organizamos casi sin decirlo, cada uno se puso a hacer una cosa, tampoco era tan complicado, pero lo hicimos, volvimos aquí, pasamos un buen rato y yo creo que Dios nos demostró que a veces, permitidme que lo diga a lo bruto, pero ¿dónde están los miedos? ¿Dónde están las cosas que a veces nos montamos, como decía Chimo la vez que estuvieron aquí? Te montas una película y luego te das cuenta que todo lo que te has montado es una película, que no es verdad. Y lo fundamental, que es lo que tenemos que darnos cuenta, es que ¿cómo estamos de confiados en Dios? ¿Cómo estamos de ajustados a Él? Porque esta es la clave, hermanos. Que en el fondo, ¿qué les pasa a estos espías? Por sus propias palabras, como se suele decir en la Biblia, lo podemos juzgar. ¿Qué dicen ellos? Uy, en esta tierra no podemos entrar, hay gigantes, gente muy alta, muy fuerte, ciudades fortificadas. Que a simple golpe, digamos, al primer golpe, ¿qué te dice esto a ti? ¿Qué vieron esta gente? Hay otro versículo en la Biblia que es del Señor que dice, cuidado con tu ojo, cómo miras. Si tu ojo es bueno, estará lleno de luz. Si tu ojo está torcido, lo que tú crees que es luz no será luz. ¿A dónde quiero llegar con esto, hermanos? ¿Cómo vemos nosotros las cosas? Estos se fijaron solamente en los problemas, en los inconvenientes, en las barreras. Hay gigantes, hay murallas, hay gente poderosa y nosotros, yo me miro a mí físicamente y
¿Qué voy a hacer yo contra esta gente? Traduzcámoslo al lenguaje de hoy aquí actual. Somos 4 gatos, aunque falten algunos, tampoco son muchos más. No somos gente importante ni poderosa. No tenemos millones en el banco ni nada de eso. ¿Qué podemos hacer nosotros? Señor, esto... Estamos mirando los problemas, estamos mirando lo de afuera, las murallas, los gigantes. ¿Pero qué hacen Caleb y Josué? Dice, si el Señor se agradare de nosotros, primera cosa importante. Fijaos cómo había un espíritu diferente en Josué y Caleb que en el resto. Dice, yo lo que tengo que buscar es agradar a Dios. Porque si Dios se agrada de mí, Dios va a estar conmigo. ¿Vale? Si el Señor se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra. Él nos llevará. No dice, nosotros iremos a esta tierra. Y nos la entregará. No dice, nosotros la cogeremos. Nosotros la tomaremos. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra el Señor. Es decir, teniendo en cuenta esto, no te rebeles, no te pongas duro, no te pongas difícil con el Señor. Ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, porque su amparo se ha apartado de ellos, aunque tú los veas gigantes, aunque tú los veas grandes, aunque tú veas muchos demonios hablando claro y muchos problemas, ellos no tienen amparo. Y con nosotros está el Señor. Es decir, ellos, todo lo que ves en el fondo es apariencia. Pero con nosotros está el que sí es verdaderamente poderoso. Está el que sí es verdaderamente fuerte y el que verdaderamente puede cambiar circunstancias y puede cambiarlo todo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Josué y Caleb y el resto de los espías? Que Josué y Caleb, cuando miraban las cosas alrededor, en lugar de ver lo que los rodea, las murallas y todo eso, ellos sí veían todo eso, pero lo veían desde el punto de vista de Dios, contando con Dios. Ellos se movían en sus vidas siempre con su confianza puesta en Dios. No dice en otro sitio la palabra del Señor que hay una cosa que sin ella no podemos agradar a Dios. ¿Quién se acuerda qué cosa es? ¿Qué? Yo. ¿La qué? La fe. La fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, ¿qué es la fe? Fe, seguridad. Exacto. ¿Cómo te mueves? Permíteme que te deje esta pregunta y tú mismo te la contestas. ¿Cómo te mueves tú en la vida? Para todo. Desde que sales por la mañana, ¿en qué confías? ¿En tus habilidades?
en tu cerebro, en tu guapura, en tu estatus social. ¿En qué confías? Cada día se te pueden presentar problemas y a veces algunos no fáciles. ¿En quién confías para enfrentarlos? Entonces, es una cuestión, y espero que me explique bien, porque no quiero dar lugar a malentendidos, de cómo vemos las cosas. Pero no verlas, vuelvo a decir, y espero que se me esté entendiendo bien, porque quiero bien delimitar las diferencias. No verlas diciendo, yo tengo una visión positiva y yo voy a triunfar y yo voy... No es eso. Lo que Josué y Caleb dicen y hacen es, aunque yo vea físicamente lo que aquí hay, si yo agrado a mi Dios, si yo vivo una vida conforme a la voluntad de Dios y hago lo que Él me pide, Él me llevará a la tierra, Él me la dará. Es decir, va a ser Él el que va a derribar esas barreras, va a ser Él el que va a tumbar a esos gigantes, va a ser Él el que me dé la victoria. Estamos hartos de cantarlo. Victoria, la victoria mía es. Sí, pero ¿cuál es la condición? Sí, mantengo ¿qué? La paz. La paz. ¿Por qué la paz además? Y así vemos cómo la palabra de Dios es tan exacta y cuadra todo cuando lo vemos desde el punto de vista espiritual. Porque alguno dirá, ¿qué tiene que ver la paz con la victoria? Mucho. Cuando tú crees de verdad, no de boquilla, sino de verdad crees, confías en Dios, tú no estás nervioso, no estás irritado ni estresado. ¿Por qué? Porque confías. Luego la paz es el signo visible, es el termómetro, la paz interior. Por eso el Señor dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero yo no os la doy como el mundo la da, porque el mundo, para que tú tengas paz, lo que te da es no tener problemas. Y lo que el Señor te da es una paz a pesar de los problemas. ¿Lo entendéis? Es decir, los problemas, los obstáculos, los gigantes no te impiden tener paz, porque tu paz no depende de las circunstancias, tu paz depende de tu confianza en Dios, depende de la presencia de Dios en tu vida. Y esa misma presencia, ese mismo Espíritu Santo, cuando tú depositas tu confianza en Él, y esta es la escuela de la vida, ¿por qué Dios te manda pruebas? ¿Por qué Dios te manda cosas? Y a veces nos volvemos locos. No, es más sencillo que todo eso. ¿Qué haces tú mismo en la vida normal cuando quieres enseñar a un niño? Mira, cuidadito que esto, cuidadito que lo otro. Se pega el trompazo y el niño dice, oye, mi padre tenía razón, o mi madre. Entonces, con las experiencias aprendemos cosas. Pues Dios hace lo mismo con nosotros. Dios nos permite que pasemos por pruebas y en cada prueba te va diciendo, hijo mío, hija mía, ves, si lo hubieras hecho contando conmigo, a lo mejor no te hubiera pasado esto.
Entonces, hermano y hermana, de lo que me refiero, vuelvo a decir, no es de que tú digas, yo me pongo positivo y aunque sea como un elefante en una cacharrería y aunque no haga caso de lo que Dios dice, como yo tengo una mente positiva, lo que sea va a ocurrir. No, no va a ocurrir nada. Lo que va a ocurrir es cuando tú realmente confíes en Dios, deposites toda tu fe en Dios y tú empieces a ver las cosas contando con Dios y desde el punto de vista de Dios. No se trata de negar la realidad. Josué y Caleb no niegan la realidad de la tierra y de los gigantes y todo eso. Lo que le dice al pueblo Josué y Caleb es: nosotros nos los comeremos como pan porque su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está el Señor, no lo temáis. Lo que les dice Josué y Caleb a ese pueblo es: nosotros tenemos algo, en este caso alguien, que ellos no tienen. Y por mucho que quieran, por mucho que lo intenten, solo te pueden tocar y solo pueden hacerte daño y solo pueden si Dios da permiso. Si Dios no da permiso, no va a pasar nada. Cristo mismo da testimonio de esto muy claro. Habéis venido contra mí porque mi Padre os ha dado permiso, si no, no podríais. ¿Cuántas veces quisieron matar a Cristo? ¿Cuántas veces andaban detrás de él a ver si lo pillaban? Y no pudieron, porque no había llegado su hora. Y mientras que Dios no dé permiso, no va a pasar nada. Y si Dios da permiso, hermano, ¿tú crees que Dios, si algún día llegara a pedirte algún sacrificio, Dios no te va a preparar? ¿Tú crees que Dios es tan bárbaro que Dios te va a mandar a vivir cosas y te va a dejar solo, tirado como una colilla, y te va a decir, ahí te apañes? Si tú confías y de verdad crees en Él, la palabra de Dios dice: Dios es fiel, tan fiel que a veces, incluso sin merecerlo y sin haber hecho lo que tenemos que hacer, aún así Él está ahí y nos guarda y no nos deja. Entonces, hermano, como dice en otro sitio, y casi termino, no me voy a extender mucho más hoy porque lo fundamental es esto: el perfecto amor echa fuera el temor. Lo que tenemos que ganar es en confianza en Dios, en fe en Dios, y no estar mirando con nuestros ojitos todo lo que alrededor nos asusta y nos mete miedo y no, eso no es de Dios. ¿Que eso está ahí? Sí. ¿Pero qué? Si Dios no da permiso, a lo mejor estamos tan preocupados por el COVID, hoy el COVID me va a matar, y sales a la calle, se le cae a la vecina la maceta, te pegan todas las chorlas y te vas para el otro barrio con COVID, sin COVID o con lo que sea. Y además, sí, el COVID será todo lo que sea, pero ¿qué pasa? ¿Que no hay otras cosas? Sé prudente, haz lo que tengas que hacer, pero no tengas temor. Vives tu vida, y lo que sí a lo mejor no te tiene que faltar es, cada vez que salga por la mañana de casa, decir: Padre, en tus manos estoy. En tus manos me pongo. Que se haga tu voluntad y dame fuerzas y ayúdame para seguir adelante. Pero no tenemos por qué estar atemorizados.
No solo esto, porque hermanos, todo esto tiene un propósito. Dios creo, y sinceramente lo creo, por eso os lo digo, yo creo que Dios nos quiere introducir en una nueva etapa como iglesia. Y yo estoy viendo muchos signos, Dios está tocando gente, Dios está haciendo cosas. Pero, ¿cuál era la otra lección que sacamos del texto que hemos leído? Sin fe, yo no voy a tomar la tierra prometida. ¿Cuál fue el problema y la causa por la que Dios le dice a esa generación que iban a estar 40 años y que tenía que desaparecer esa generación y que serían sus hijos los que tomarían la tierra prometida? La incredulidad. Esta gente no me cree a mí, a mi palabra, les he dicho que los voy a meter. ¿Qué pasa? ¿Que yo no soy capaz de cumplir mi palabra? Si yo te meto en un fregado, yo no voy a ser capaz de estar ahí, de ayudarte y de solventarte los problemas. ¿Pero qué clase de Dios piensas tú que soy yo? ¿Me puedes dar un ejemplo, un solo ejemplo de alguien al que yo haya dejado tirado como una colilla? No. Si Dios te llama a algo, y está escrito, tiene soldado a sus propias expensas, dice el apóstol Pablo. Nadie, si a ti te llama, incluso en la vida normal, te llama el gobierno o quien sea como soldado, te dará la equipación, te dará el fusil y te dará la ropa y te dará lo que necesitas. Si Dios te llama a lo que sea que sea, ¿dejará el Señor de estar contigo y de asistirte? Ahora, otra cosa es que tú vayas por tu cuenta y que el Señor no te llame. Pero si el Señor te llama, el Señor va contigo, el Señor te equipara, te equipa y te ampara. Y si el Señor quiere hacer obra con nosotros, ¿qué pasa? ¿Que nos va a dejar solos? No, hermanos. Dios es un Dios fiel, pero Dios tiene que prepararnos, tiene que hacer crecer nuestra fe de verdad, nuestra confianza en Él, vuelvo a repetir, en Él. No nos equivoquemos y desechemos otras fes y otras cosas que no es lo que la palabra dice. Nuestra fe, nuestra confianza, nuestra fidelidad tiene que estar centrada en Cristo. Cristo es nuestro sostén, Cristo es quien nos ampara, Cristo es el que nos guía, Cristo es el que nos da la victoria. Aleluya. Aleluya. Y os animo, hermanos, de verdad, a confiar plenamente porque Dios tiene cosas preparadas y Dios quiere usarlo. De hecho, ya creo que lo está haciendo, porque esa es otra. A veces solamente esperamos lo espectacular, no sé, que el Señor... No hace falta. Dios, a veces de la forma más humilde, más sencilla, empieza a moverse, empieza a tocar vidas, empieza a cambiar cosas, y cuando menos te des cuenta, Dios ha podido hacer una gran obra contigo. Pero necesitamos esa fe genuina, esa fe auténtica, esa fe práctica de cada día, de confiar en Dios, porque Dios empieza por tu vida cotidiana. No se trata ya de empezar y decir, Señor, dame 800 toneladas de fe, y de pronto te levantas y dices, a ver, esa puerta que se abra, y la puerta no, las cosas no van así.
La cosa empieza en tu vida cotidiana, eliminando tus miedos, eliminando tus dudas, eliminando todo aquello que te estresa, que te atrapa, que te impide, que te paraliza. Ahí es donde tienes que trabajar primero. Ahí es donde Dios quiere obrar y hacerte ver maravillas. Pero necesita una cosa, que confíes en Él. Por eso el Señor dice que sin fe es imposible agradar, porque Dios, tú sabes Dios lo único que quiere para cada uno y para todos nosotros. Solo quiere una cosa: bendecirte. Ok. Así de sencillo. Dios quiere bendecirte. El problema es cómo lo hace si tú no le dejas. ¿Cómo lo hace si tú no confías? Descansa en Él. Abandónate en sus brazos. Confía y Él te guiará. ¿Acaso te ha fallado alguna vez? En lo más que podríamos decir, cuando has metido bien la pata y cuando has hecho la mayor burrada, aún así, ¿te ha abandonado Dios? Entonces, ¿que no es digno de confianza? Claro que es digno de confianza. Y más te abandones en sus brazos, más gloria verás de Dios. Y más verás su mano en tu vida. ¿Os acordáis cuando os hablaba del depósito aquel famoso? Hay un versículo todavía más claro que dice: encomienda al Señor tu camino, espera en Él y Él hará. Encomienda mi camino, Señor, mi vida, tómala en tus manos. Espera en Él, no te alteres, espera en Él y Él hará. Dios es fiel.